Buenas tardes a todos, bienvenidos a la clase de Math Transfer 1, les habla su profesor Omar Móvil y en el día de hoy vamos a discutir una de las ecuaciones a las que yo le llamo que hacen parte de la Biblia de un ingeniero químico. Así como usted vio la ley de Fourier, ¿verdad? La ley de Newton, pues hoy vamos a discutir la primera ley de Fick para mezclas binarias, ¿está bien? Así que el objetivo principal, ¿verdad? Esta primera parte del video es escribir y entender la primera ley de Fick para, ¿verdad?, la difusión en una mezcla que es binaria, isotermal e isobárica. ¿Está bien? O sea, que son dos componentes a presión y temperatura constante. De nuevo, vamos a discutir la primera ley de Fick. Y recuerden que estamos en el capítulo 1 que se centra en la discusión de difusión molecular. Y ya aprendimos que en la difusión molecular es aquella en donde, ¿verdad?, no hay ninguna fuerza externa que promueva, ¿verdad?, el movimiento del bulk, lo que se llamaba advectivo, sino que cuando es difusión molecular, prácticamente se da por gradientes de concentración, esa difusión de materia. ¿Qué nos dice la primera ley de Fick? La ley de Fick prácticamente nos dice que el flux, ya nosotros hemos discutido, ¿verdad?, en los videos anteriores, ¿qué es el flux? ¿Se acuerdan? Por ejemplo, si yo digo kilomol por metro cuadrado por segundo, es cuánto materia atraviesa un área cross-seccional determinada en una unidad de tiempo determinada. Así que ese flux, según la primera ley de Fick, va a ser directamente proporcional. Ya estamos diciendo directamente proporcional. ¿Eso qué quiere decir? Que hay un coeficiente y lo vamos a ver ahorita. ¿Cuál es ese coeficiente de proporcionalidad? ¿Está bien? Es directamente proporcional al gradiente de concentración. Nuevamente, el flux, ¿verdad?, va a ser directamente proporcional al gradiente de concentración. Por ejemplo, para el componente 1, acuérdense que flux usamos la letra J, va a ser directamente proporcional al gradiente de concentración. Y usted dirá, ¿dónde está el gradiente de concentración? Mírenlo aquí. Porque acuérdense que este operador matemático es el cambio, ¿verdad?, o la derivada parcial de la fracción. Y acuérdense que fracción del componente 1, porque estamos hablando del flux del componente 1, así que si yo multiplico la fracción del componente 1 por la concentración total, pues me va a dar la concentración del componente 1. Así que aquí es donde está el gradiente. Lo que pasa es que está escrito en este operador que nos dice el gradiente, ¿verdad? El cambio en fracción en la dirección X más el cambio en fracción del componente 1 en la dirección Y, más el cambio en la fracción del componente 1 en la dirección Z. ¿Está bien? Esto es X1, fracción 1 del componente 1. Pero como vamos a ver, en la mayoría de los casos, o en todos los casos, simplemente nos vamos a enfocar en una sola dirección. ¿Está bien? En una sola dirección de difusión desde este punto hasta este punto. En este caso vamos a escoger la dirección Z, ¿está bien? En el plano X, Y y Z, ¿está bien? Cogimos la dirección Z y en esa dirección es en donde vamos a estudiar la difusión. Así que resumiendo, la primera ley de Fick para mezclas binarias nos dice que el flux es directamente proporcional al gradiente de concentración. Entonces, vamos a analizar cómo es ese coeficiente, el Fick Law Proportionality Factor, el D12, y ahorita vamos a hacer énfasis en que el D12, en la rutina de MATCAD que les sugerí la consiguieran, aparece DAB, es la difusión de A en B, que es análoga a 1 en 2, la difusión del componente 1 en el componente 2, ¿está bien? Así que ese factor de proporcionalidad es conocido como el coeficiente de difusión. Y ahorita vamos a invertirle tiempo a discutir todas las ecuaciones para diferentes escenarios de cómo calcular ese coeficiente de difusión. ¿Está bien? Las
dimensiones fundamentales, ¿verdad? De ese coeficiente son idénticas a las dimensiones fundamentales de otras propiedades de transporte como la velocidad cinemática and thermal diffusivity. Vamos a mirar, a concentrarnos en expresar cuáles son en estudiar cuáles son las unidades de este coeficiente. Si yo de la ley de Fick despejo para el coeficiente de difusión, me queda la ecuación de esta manera. ¿Verdad? Me queda la ecuación de esta manera. Me queda la ecuación de esta manera. Y entonces, en este caso sería flux. ¿Cuáles son las unidades de flux? Masa por área por tiempo. Concentración, como aparece debajo, sería 1 sobre masa por unidad de volumen. Y el operador, ¿verdad?, de la derivada parcial de la fracción que no tiene unidades con respecto a la longitud z, pues sería 1 sobre L, 1 sobre L. Vemos que se cancelan todo y lo único que queda es L al cuadrado sobre tiempo. Así que las unidades de ese coeficiente van a ser, por ejemplo, metros cuadrados por segundo o centímetros cuadrados por segundo. Usted tiene que estar seguro en qué unidades, ¿verdad?, está la rutina de MATCAD que usted consiguió. Es bien importante que sepa que esa rutina está en centímetros cuadrados por segundo. Si usted necesita otras unidades para su problema, pues tiene que hacer la conversión. ¿Está bien? Es importante que sepa eso. Así que ahí vemos las unidades. Pero, ¿por qué es importante el coeficiente de difusión? ¿Qué nos dice? ¿Qué significa realmente ese coeficiente de difusión? Pues como es directamente proporcional al flux, si este coeficiente es alto, el flux es bien grande. Y si el flux es grande es porque la difusión es buena, ¿verdad? Se da en una cantidad representativa, digámoslo así, que se da de una manera más fácil. Si ese coeficiente es bajo, entonces el flux es pequeño y entonces tenemos un problema con la difusión porque no es muy grande, no es muy representativa, es mucho más lenta, ¿está bien? Así que prácticamente ese coeficiente de difusión es una medida de cuán fácil o difícil se da la difusión bajo las condiciones del sistema que estamos estudiando, ¿está bien? Esa es la importancia. Entonces, basado en lo que acabo de decir, les voy a pedir que piensen por un minuto, que macheen, ¿verdad? Aquí hay 3 valores diferentes de coeficiente de difusión, que lo macheen con 3 procesos diferentes. El proceso A, vemos la difusividad de aire gaseoso en agua gaseosa. O sea, se está difundiendo un gas en un gas. El B, difusión de aire gaseoso en agua líquida. Difusión de un vapor o un gas en agua. Y el último, difusión de un gas, en este caso hidrógeno, en una pieza de hierro que es un material sólido. Así que por favor, machee cuál le corresponde a cuál y explique la respuesta. Tiene 2 minutos para eso. Correcto. Obviamente, ¿verdad? La difusión gas-gas es mucho más fácil, así que el más alto corresponde a la difusión gas-gas. En los gases, la distancia entre los átomos o las moléculas es mucho más grande, lo cual favorece la difusión. Por lo tanto, el coeficiente de difusión se espera que sea el más alto de los 3. El segundo, difusión de aire en agua, pues es mucho más lenta que la primera, así que se espera un coeficiente de difusión más bajo. Y el que es verdaderamente bien pequeño es el del gas en el aire, en el sólido, porque nosotros sabemos que los sólidos, ¿verdad? Cuando usted vio la clase de materiales de ingeniería, pues los intersticios son bien pequeños y es más difícil para el gas poder difundir a través de un sólido. Así que ahí vemos, ¿verdad?, esa relación bien clara. Bien clara. Nosotros sabemos que obviamente el coeficiente de difusión va a depender de la presión, de la temperatura del sistema y también de las concentraciones de cada uno de los componentes.
En el caso, la difusión en gases se espera que sea mayor que en líquidos y que en sólidos. Y estos son los valores en metros cuadrados por segundo que se espera, ¿verdad?, que tengan esos coeficientes. Por ejemplo, la difusión en gases, ¿verdad?, es alrededor de 0.5 por 10 a la menos 5 a 1 por 10 a la menos 5 metros cuadrados por segundo, mientras que la del líquido es 1 por 10 a la menos 10 hasta 1 por 10 a la menos 9 metros cuadrados por segundo, y en sólidos 1 por 10 a la menos 14 hasta 1 por 10 a la menos 10 metros cuadrados por segundo. Vamos entonces ahora a discutir las diferentes ecuaciones, ¿verdad?, que existen para calcular ese coeficiente de difusión, que es bien importante porque es una representación de el proceso difusivo, cuán fácil o cuán lento se da el proceso, rápido, lento, o mejor dicho, fácil. O sea, el flux es bien grande, el flux es bien pequeño, y el coeficiente de difusión nos da una medida, una idea de cómo se da ese proceso. Vamos primero a ver la difusión, el coeficiente de difusión para un sistema gaseoso binario ideal. ¿Está bien? Estamos hablando de gases ideales. Una mezcla, obviamente, de gases a presiones bajas o moderadas para que el comportamiento se garantice que el comportamiento es ideal de esos gases. A modern version of the kinetic theory of gases has attempted to account the forces of attraction or repulsion between the molecules, because nosotros sabemos que, ¿verdad?, dependiendo de la colisión, de la fuerza de atracción entre las moléculas, ¿verdad?, o la repulsión, eso tiene un gran efecto en la difusión, como lo hemos discutido en los videos anteriores. Así que en 1949, este señor, ¿verdad?, es bien complicado para mí mencionar el nombre, así que aquí está el Hirschfelder. En 1941, él usó, ¿verdad?, el Lennard-Jones potential to evaluate the influence of intermolecular forces y presentó una ecuación para el coeficiente de difusión, ¿verdad?, de pares gaseosos. Y aquí está la ecuación, ¿verdad?, que él propuso. Y vemos que esa ecuación, le voy a dar zoom para poderla ver bien. Esa ecuación tiene un término de temperatura a la 3 medios, tiene el término de presión, tiene el término MAB a la 1 medio, y el MAB, ¿cómo se calcula? Lo vamos a ver ahora, cómo se calcula ese término MAB. También posee el parámetro de colisiones de AB. También tiene la Diffusion Collision Integral, que es este término que está acá. Entonces vemos cómo calculo el MAB. Para calcular el MAB necesito utilizar esta ecuación y necesito el peso molecular de A y el peso molecular de B. Vamos a suponer que se está difundiendo nitrógeno en aire. A nitrógeno va a ser A, aire va a ser B. Así que necesito el peso molecular de ellos dos. En el apéndice del libro, el B va a encontrar los parámetros de Lennard-Jones para cada uno de los componentes. ¿Está bien? ¿Cómo va a calcular este término que aparece en la ecuación, que lo vimos ahorita, con esta ecuación? Y esta ecuación depende de la temperatura asterisco, y para calcular la temperatura asterisco necesita la constante de Boltzmann y el epsilon A sub B. Y las demás constantes A, B, C, D, E, F, G y H, aquí están los valores que no van a cambiar. La constante de Boltzmann es 1.38, ¿verdad? Aquí está el valor, y el EAB es el Energy of Molecular Interaction of the Binary System de A y B. ¿Está bien? Y es un parámetro que usted lo puede calcular a partir de el Lennard-Jones de cada uno de los compuestos. El EAB, aquí lo tiene. ¿Está bien? Aquí tiene el EAB.
Lo va a calcular a partir de esa ecuación. Si no tiene, ¿verdad? Este término de Lennard-Jones para el compuesto que usted está interesado, puede utilizar esta ecuación que depende del VB, que es el molar volume of the substance as liquid at its normal boiling point, que lo puede conseguir en la tabla 1.1 en centímetros cúbicos gramos mol. Y TB es esa temperatura normal de boiling point. ¿Está bien? Esto es en ausencia de data experimental en el apéndice para los factores del Lennard-Jones. Esto usted no lo va a hacer a mano porque obviamente ya vio que son muchas ecuaciones y se va a demorar mucho. Así que simplemente en la rutina va a haber un video para la rutina y en esa rutina usted va a ver es simplemente meter datos. Yo voy a hacer un video especial para enseñarles a ustedes cómo se meten datos en la rutina para calcular el DAB de una mezcla. ¿Está bien? Como un ejemplo. Como un ejemplo. Es importante aclarar algo. Cuando usted vaya a calcular el EAB en la rutina de MATCAD, usted va a meter este término, porque este es el que aparece en las tablas, el E del componente A sobre la constante de Boltzmann y el E del componente B sobre la constante de Boltzmann. ¿Está bien? Prácticamente, ¿verdad? Es lo mismo que aparece aquí, porque cuando esto queda al cuadrado, le saca la raíz cuadrada, prácticamente sale como la constante de Boltzmann y lo que hace es que se cancelan ambos. ¿Está bien? Se cancelan ambos. Así que la ecuación que está en la rutina está de esta manera. A sobre K, B sobre K, ¿verdad? Porque en las tablas lo va a encontrar sobre K. Vamos entonces ahora, ya discutimos, déjenme darle un zoom in para regresar al tamaño normal. Ahí está. Vamos entonces ahora a seguir discutiendo, ¿verdad? Las ecuaciones. Si usted no tiene el VB en la tabla 1.1 para ese compuesto, entonces el VB lo puede calcular con el volumen crítico. Si ya no tiene el volumen crítico, entonces es bien difícil. También tenemos la ecuación de Wilkely, que también se usa para estimar el DAB a bajas presiones. ¿Está bien? Sistemas a bajas presiones de mezclas binarias y es bien parecida, ¿verdad?, a la que acabo de discutir, así que por eso no voy a ir ¿verdad?, en detalle porque prácticamente tienen los mismos parámetros que acabé de explicar en la ecuación anterior. Aquello era para gases ideales. Aquí entonces tenemos liquids, binary solution. Ahora tenemos soluciones líquidas. ¿Y cuál es la manera más fácil de modelar una solución líquida? Pues que sea diluida. ¿Por qué? Porque las distancias entre las partículas de soluto pues son más grandes y se puede, ¿verdad?, interpretar cada partícula como un ente aparte, que solo interactúa entonces con el soluto, con el solvente, perdón. Hay ecuaciones disponibles como la de estos dos señores, Haiti-Duke and Minaj equation, y hay varios escenarios. Por ejemplo, voy a darle zoom, también haga usted lo mismo si tiene problemas, ¿verdad?, para visualizar. Por ejemplo, para ecuaciones acuosas, ¿verdad? For solids, obviamente líquidos, in aqueous solutions. Aqueous solutions, pues es agua, ¿verdad? El solvente. Vemos que el DA ahora tiene un super cero que significa diluido, líquido diluido, y aquí está la ecuación que se utiliza, ¿verdad? Obviamente aquí hay un epsilon, ese epsilon lo calculo con esta ecuación que aparece aquí. Aquí aparecen cada uno de los términos. Tenemos el diffusivity of A in very diluted aqueous solution, y ese coeficiente va a estar en centímetros cuadrados por segundo, la temperatura en Kelvin, tenemos la viscosidad de agua, porque es acuosa, en centipoise para el solvente, por eso es B,
y el VBA es el Solid Molar Volume at its normal boiling point en centímetros cuadrados por segundo de ese compuesto A. Cuando las soluciones son no acuosas y tampoco son electrolitos, no electrolitos quiere decir que son conductores de electricidad, voy a utilizar entonces esta ecuación que usted ve aquí, ¿verdad? En ese caso necesito calcular, ¿verdad? El surface tension at the normal boiling point temperature en dinas por centímetro. ¿Está bien? Si ese valor no lo tiene, pues lo puede calcular a través de esta ecuación en donde necesitamos calcular el TBR y básicamente el TBR es la temperatura normal de boiling point sobre la temperatura crítica. Necesitamos la presión crítica en bares y la temperatura crítica en Kelvin. Es bien importante seguir las unidades que nos está especificando la fórmula. ¿Está bien? Ahora, hay algunas restricciones. Por ejemplo, cuando se usa la correlación 1.54, el autor, estamos hablando de esta correlación 1.54, el autor anota algunas restricciones. Primero, el método should not be used for diffusion in viscous solvents. O sea, cuando el valor de la viscosidad del solvente sea mayor que 20 centipoise, ya no se puede utilizar. Si el soluto es agua, ¿verdad? Porque esto es no acuoso, quiere decir que el solvente puede ser agua, pero el soluto puede ser agua. Entonces vamos a usar para el valor de BA, que es el volumen molar del soluto, vamos a usar el valor, ese valor, el doble, porque lo vamos a considerar como un dimer. ¿Qué es un dimer? Dos moléculas de agua que interactúan para formar un dimer. Por eso se utiliza el doble del volumen molar de esa sustancia. En este caso es 37.4 centímetros cuadrados por mol. Si el soluto es un ácido orgánico y el solvente es otro o other than water, methanol or butanol, the acid should be considered a dimer with twice. O sea que ese ácido usted va a considerarlo un dimer y va el volumen molar de ese ácido lo va a multiplicar por 2. Por ejemplo, el carboxylic acid, cuando forma un dimer, vemos la interacción de este ácido carboxílico con este otro. Por eso consideramos el doble del volumen molar en ese caso específico. Para serles sinceros, usualmente en los exámenes yo no pongo problemas para que usted resuelva problemas utilizando las ecuaciones para líquidos. Me gusta más utilizar gases, ¿está bien? Así que ya les estoy dando más o menos unos hits de qué puede venir en el examen en donde tiene que resolver problemas. Vamos entonces ahora, ya vimos las mezclas líquidas, vamos entonces ahora a ver algo bien interesante. Y es el coeficiente de difusividad, pero ahora para mezclas multicomponentes. Que es bien interesante porque en la vida real nosotros nos vamos a ver expuestos, ¿verdad? A ese tipo de problemas en la industria, mezclas que no necesariamente sean binarias, sino que tengan más de dos componentes. Entonces, ¿qué sucede? Las ecuaciones se complican, ¿está bien? Y el manejo, ¿verdad? Del cálculo del coeficiente de difusividad en una mezcla que tiene más de dos componentes también se complica. Así que por esta razón se definió, o ¿verdad? Los estudiosos de este tema definieron lo que se llama el coeficiente efectivo de difusividad. Y usted lo va a ver aquí, aparece EFE, haciendo énfasis a que es un coeficiente efectivo. ¿Está bien? ¿Verdad? Este coeficiente para facilitar su manejo matemático. Así que el coeficiente de difusividad efectivo para el componente I se define, ¿verdad? A través de o asumiendo
que el rate de difusión del componente I depende solo de su propio gradiente de concentración. ¿Está bien? Por eso es que se llama efectivo, ¿verdad? Depende solamente de su gradiente de concentración. Nosotros sabemos que nos estamos alejando un poco de la realidad, ¿verdad? Porque si hay más ¿verdad? Componentes en la solución, lo más probable es que hayan colisiones, pero la estamos despreciando y estamos únicamente, ¿verdad? Enfocándonos en ese coeficiente efectivo de ese componente, del componente I. Y entonces, miren la definición de flux. Básicamente es lo mismo, pero en vez de usar el coeficiente de difusión normal, ahora usamos un coeficiente de difusión efectivo. ¿Está bien? ¿Cómo calculo ese coeficiente de difusión efectivo? Cuando tengo una mezcla gaseosa, pues puedo usar la ecuación de Stephan and Maxwell equation. ¿Está bien? El Stephan and Maxwell equation para n componentes. Y aquí está. Necesito resolver esta sumatoria que está arriba, que va desde desde J1 hasta N, y otra sumatoria que es completamente independiente, porque aquí vemos que hay otra restricción, y es que yo voy a empezar desde J igual a 1, pero J nunca puede ser igual a I, en la de abajo. Acá no hay esa restricción, es acá en donde J nunca puede ser igual a I hasta N. Si son 4 componentes, pues vale 4. Si son 5 componentes, N vale 5. Cuando haga la demostración, esta demostración, ¿verdad? En un video aparte, porque es largo, así que va a haber un video para el uso de la rutina de MATCAD para el cálculo del DAB, y también va a haber un video para que usted sepa o practique de cómo se va a desarrollar esta sumatoria, porque hay que tener cierto cuidado. Y para explicar cómo se desarrolla esa sumatoria, voy a escoger esta demostración como ejemplo. ¿Está bien? Así que también para calcular el coeficiente efectivo, los molar flux, que NI, ¿está bien? Necesito el molar flux si va desde si hay, ¿verdad? N vale, si estoy calculando el coeficiente de difusión del componente 1, porque I vale 1, pues necesito NI, ¿está bien? Y luego cuando desarrolle la sumatoria, si hay 4, necesito el del 2, el del 3 y el del 4. Así que necesito esos valores. Por eso hay que ser bien cuidadosos, ¿verdad? Para reducir la expresión y que no dependa de esos valores, para que esos valores de molar flux se eliminen. Todo eso lo va a ver en la demostración, ¿verdad? En donde voy a probar esta ecuación. ¿Está bien? ¿Cómo vamos a hallar la relación entre un n y el otro para poder, ¿verdad? Llevarlo todo a un solo valor de n, ya sea N1 o N2 o N3, para poderlos cancelar y que desaparezcan de la ecuación? Pues necesito una relación entre esos molar fluxes. Y esa relación la voy a sacar, ¿verdad? De la reacción. Por ejemplo, si está ocurriendo la reacción 2A más B produce C, ¿verdad? Que lo puedo escribir de esta manera. Si paso la C para acá, me queda 2A más B menos C igual a 0. Prácticamente eso es lo que está diciendo esta sumatoria igual a 0, en donde los V corresponden a los coeficientes, ¿verdad? A los coeficientes de la reacción, ¿verdad? Acuérdense, cuando usted balancea la ecuación, pues pone los coeficientes estequiométricos. Algo que usted aprendió, ¿verdad? En balance de materia, cuando vio sistemas reactivos, es que hay una igualdad. Por ejemplo, lo que pasa es que ahora estamos diciendo flux, pero usted en balance de materia le llamaba flow rate. Pero prácticamente el flux lo que está es dividido por área, ¿verdad? El área cross-seccional, pero es lo mismo. Si usted divide el molar flux entre ese coeficiente estequiométrico, pues ese ratio tiene que ser equivalente al del componente 2 por su respectivo, ¿verdad?
por su respectivo coeficiente, ¿verdad? Estequiométrico, y así para el 3 y el 4. Es bien importante, hay gente que ha perdido, ¿verdad?, puntos o ha salido mal en este problema simplemente porque se olvida que llevan signos positivos para los productos y negativos para los reactantes. Si uno es reactante, entonces es negativo. Si dos es reactante, negativo. Si tres es producto, positivo. Si cuatro, si esto es cuatro, positivo también. ¿Está bien? Así que ahí vemos, ¿verdad? Esto es lo que nos va a salvar porque nos va a servir para relacionar uno con otro. ¿Eso qué quiere decir? Por ejemplo, si yo tengo esta ecuación 2A más B produce C, pues yo sé que los moles producidos de C con relación a los moles de A que reaccionan es que por cada una mol de C que se produce, ¿cuántas de A reaccionan? Dos. Así que yo sé que esta relación de el número de moles, pero en este caso es flux, de C sobre el flux de A, va a ser un medio. Así que yo puedo escribir que NC, dos veces NC, equivalen a NA. Yo puedo decir que dos veces NC equivalen a NA. Y lo saqué de esta relación estequiométrica. Así que en donde necesita escribir donde necesito escribir a NC en términos de NA, pues es prácticamente NA entre 2. ¿Está bien? Y así voy poniendo todo en términos de un solo componente. Todo eso lo vamos a ver en el video de la demostración de esta ecuación. ¿Por qué esta ecuación es más resumida que esta? Y es bien importante que usted no cometa el error que cometió un estudiante. Alguna vez me dice, yo utilicé esta, la 160, porque es mucho más corta que esta ecuación que es más completa. Y en el problema yo no le estaba diciendo esto que aparece aquí. Esta ecuación corta o resumida se va a usar cuando todos los componentes están estancados, o sea que no se mueven, no se difunden. El único que se difunde es el componente 1. Es decir, que tengo una película estancada de todo el resto de componentes y el único que se difunde es el componente 1. Pues ahí sí puedo usar esta ecuación, ¿verdad?, resumida. Si no me están diciendo que el único que se mueve es el componente 1, pues tengo que usar la forma general más larga. ¿Está bien? Aquí entonces vemos el Y' sub I, aquí está el equivalente, ¿verdad? Es igual a, vamos a darle zoom, es igual a Y sub I sobre 1 menos Y1. ¿Está bien? Ahí está esa ecuación. ¿Listo? Así que les dije que va a haber un video especial, ¿verdad? Para mostrarles a ustedes cómo se trabaja con esta y con esta sumatoria. Vamos entonces ahora a estudiar, ¿verdad?, los sistemas en estado estacionario. ¿Cómo podemos abordar la problemática de molar diffusion, de la difusión molecular en fluidos, en un sistema en donde hay entradas y salidas continuamente y no hay acumulación, ¿verdad? Es cero porque está en estado estacionario. Así que, en este caso, la ecuación general, ¿verdad?, la puedo escribir de la siguiente manera. El net rate of molar efflux per unit volume, que es, ¿verdad?, de nuevo aparece el operador nabla porque lo estoy viendo en la dirección X, Y, Z. Sin embargo, ya les dije que vamos a elegir una sola dimensión para resolver los problemas, para que sean mucho más fáciles. Así que tenemos ese término más el término, ¿verdad?, relacionado con la acumulación. Así que si no hay acumulación, es en estado estacionario. Ahorita lo vamos a ver que prácticamente, ¿verdad?, va a ser cero más el volumetric rate of formation of A by a chemical reaction. O sea que A se está formando, no está reaccionando, A se forma como producto. ¿Está bien? Entonces yo lo puedo escribir de esta manera. Yo puedo escribir, ¿verdad?, que la acumulación
va a ser igual a ¿qué? De A va a ser igual a lo que entra de A menos lo que sale de A más lo que se genera de A. Yo puedo rearreglar estos dos términos, voy a borrar lo que está aquí. Yo puedo rearreglar estos dos términos, esto lo pongo primero, ¿verdad? O sea, meto esto entre paréntesis y le pongo un signo negativo adelante para que sea equivalente a lo que aparece arriba, ¿verdad? Y no he modificado nada. Entonces, el término de acumulación, ahí lo tenemos, el término de acumulación va a ser igual a ¿qué? Al net rate of molar efflux per unit volume, que está aquí, más lo que se produce del componente A. Ahí lo tenemos. Es prácticamente, ¿verdad? Esta misma ecuación que usted tenía aquí, pero la escribí de otra manera. Prácticamente este R pasó para acá y este nabla pasó para acá negativo. Ahí lo tenemos. Pero es exactamente lo mismo. Así que, volviendo otra vez, ¿verdad? A aplicar esta ecuación general para el componente 1, ¿verdad? Para el componente 1, entonces, perdón, para el componente cualquiera I, nos quedaría esta misma, pero entonces con el subíndice I, ¿está bien? Con el subíndice I. Esta ecuación, que es equivalente a cero, porque ya vimos que pasamos todos los términos de un lado y por eso nos quedó cero del otro, podemos, si estamos diciendo, es en estado estacionario, si es en estado estacionario, entonces, ¿verdad? No hay acumulación, si no hay reacción química, 0, 0, así que nabla es prácticamente el net rate of molar efflux per unit volume va a ser igual a 0. ¿Está bien? Y si eso es igual a 0, me está diciendo que la derivada con respecto a z, porque solamente estoy considerando la dirección z, en las otras dos direcciones no hay difusión, es igual a 0. ¿Está bien? Así que la derivada de una constante da 0, por lo tanto estoy diciendo que todos los, ¿verdad?, molar fluxes son constantes y la sumatoria de todas las constantes pues me va a dar otra constante. Vamos entonces ahora a analizar específicamente, ¿verdad?, la difusión molecular en estado estacionario. ¿Está bien? En gases. En este caso voy a considerar difusión en estado estacionario, la dirección Z sin reacción química para una mezcla binaria gaseosa. Nosotros sabemos que el molar flux, NI, es igual a la difusión molecular más la advectiva debido a la velocidad, ¿verdad?, del fluido. Y demostramos que eso es equivalente a esta expresión JI más JIN en el video anterior. Por tanto, ya yo sé que por ley de Fick, la difusión molecular, el flux, ¿verdad?, es directamente proporcional al gradiente de concentración en la dirección Z. Así que aquí estoy reescribiendo la primera ley de Fick más YA por N porque estoy aplicándolo al componente A. ¿Está bien? Por eso aparece N sub A, que es el flux de A, la difusión de A en B porque es binaria, más la fracción de I, pero I es el componente A por N. ¿Está bien? Así que, ¿qué hago ahora? Básicamente, reemplacé, ¿verdad? El N total, pues va a ser igual, ¿verdad?, al molar flux de A más el de B. Ahí está, el molar flux de A más el de B. Y entonces ahí tenemos una ecuación general, ¿verdad?, para
para este tipo de situación donde hay difusión en gases. Si la presión y la temperatura son constantes, entonces la concentración y el DAB también van a ser constantes para esos gases. ¿Está bien? Acuérdense que concentración es P sobre RT. Y si P y T son constantes, la concentración total va a ser constante. C minúscula se refiere a concentración total. Ahora vamos a ver un caso particular. ¿Qué sucede si ahora la difusión es en contradifusión y además de eso es equimolar? ¿Está bien? En este caso, si es equimolar, son iguales. El flux de A y el de B son iguales, ¿verdad? El molar flux son iguales, pero con signos contrarios porque están en contracorriente. Así que NA es menos NB. Y si yo reemplazo, voy a borrar aquí. Si yo reemplazo eso aquí, me da 0, así que desaparece todo ese término y prácticamente me queda, ¿verdad? Que el molar flux es básicamente la ley de Fick. Y la resuelvo. ¿Cómo resuelvo esa ecuación? Separando variables. Usted ya vio en la clase de ecuaciones diferenciales que el de z lo pasa para un lado, el de y para el otro, y entonces resuelve la integral. ¿Está bien? Y entonces resuelve la integral. En este caso, aquí todavía no está resuelta, ¿verdad? Pero usted lo puede hacer fácilmente. Usted lo puede hacer fácilmente. Para poderla resolver, usted va a hacer lo siguiente. Usted va a hacer lo siguiente, ¿verdad? Usted, al separarla, le va a quedar un dy, un dz del otro lado, y va a evaluar, por ejemplo, la integral de dz. Si pasa esto, si pasa dz, ¿verdad? Para acá, vamos a suponer que le queda NA, que es una constante, por la integral de dz, porque lo pasó, está dividiendo, pasa a multiplicar, es igual a menos P sobre RT por DAB, que también es un factor, por la integral de dy de A, porque estamos hablando del componente A. Y si integramos desde y a 1, porque la fracción de y a 1 en la posición z1 es esa, y en la posición z2 es y a 2, porque acuérdense que siempre vamos a ver la difusión desde un punto hasta otro punto. Pues en z1 la fracción es y a 1, en z2 la fracción es y a 2. Por eso estamos integrando desde z1 hasta z2 y de y1 hasta y2. Obviamente, ¿verdad? La integral de dz es z2 menos z1 y la integral de y a es y2 menos y1. Mírenlo aquí donde tiene y2 menos y1 y aquí no se ve z2 menos z1, pero lo puede ver ahí. ¿Está bien? Sigma. Cuando despejé, porque esto me queda NA por Z2 menos Z1 es igual a menos PRT sobre DAB ¿está bien? Sobre DAB por la integral, ¿verdad? Que me dio ¿cuánto? Y2 menos Y1. Despejo NA quiere decir que Z2 menos Z1 pasa a dividir al otro lado. Y mírenlo aquí. Lo que pasa es que para simplificarlo le llamo delta. Al path, la distancia que recorre el componente en la difusión, le llamo delta. ¿Está bien? Así que ahí lo vemos. Vemos la demostración. Usted no tiene que hacer esa demostración todo el tiempo. Sencillamente, si usted sabe, ¿verdad? Que
es equimolar en contradifusión y usted quiere hallar el molar flux del componente A, aplica esta ecuación. Para ello debe conocer la distancia que recorren las moléculas y la concentración o la fracción en cada uno de los puntos extremos del camino que recorren las moléculas de A. Necesita el DAB, por ejemplo, si se está difundiendo nitrógeno o hidrógeno en aire, pues necesita calcular el DAB. ¿Y cómo lo va a calcular? Con la rutina de MATLAB, que ya les mostré las fórmulas, pero que en un video les voy a mostrar cómo se usa SINA para hallar el DAB. Si no tiene las fracciones, sino las presiones parciales, pues va a usar esta misma fórmula. ¿Por qué? Porque la presión por la fracción me da la presión parcial de A en el punto 1. La presión por la fracción de A en el punto 2 me da la presión parcial de A en el punto 2. Así que dependiendo, ¿verdad?, de lo que necesite, pues voy a usar o esta ecuación, que es un caso particular cuando es equimolar en contradifusión. Así que aquí el problema o la confusión puede estar en usar la fórmula que no es para el caso. O sea, si no es equimolar en contradifusión, yo no puedo usar estas dos fórmulas. ¿Está bien? No las puedo usar. Solamente son para ese caso específico. Vamos entonces ahora a la fórmula general, que era esta que usted tiene aquí. ¿Está bien? Yo no voy a hacer paso a paso la demostración. Si usted la quiere, me escribe y yo muy amablemente le tomo una foto a mi cuaderno donde está la demostración completa, pero realmente no es lo más importante. Lo más importante es que en el caso general, ¿verdad?, usted sepa que esta es la forma para un caso general. No nos están diciendo que es equimolar contra difusión, no nos dicen, sino un caso general, pues usted tiene que usar esta fórmula. ¿De dónde sale esta fórmula? De la fórmula inicial que vimos en el slide anterior. Separo variables, todo lo que tenga hielo va de un lado, lo que tenga Z de otro lado. Y entonces, ¿verdad?, aplico integrales, llego a esta ecuación, luego multiplico ambos lados de la ecuación por NA y rearreglo para llegar a esta ecuación que usted ve aquí. En esta ecuación que usted ve aquí se repite este término NA sobre NA más NB, que es como una fracción de fluxes, ¿verdad? Porque si usted divide NA sobre NA más NB, esto sería el flux total. Está dividiendo el flux de A entre el flux total. O sea, que es como una fracción de fluxes y se conoce como el tridente de A. ¿Está bien? Se conoce como el tridente de A. Así que en vez de escribir todo esto, reemplaza aquí por tridente de A y aquí por tridente de A. Así que esta fórmula general, no nos especifican ¿verdad?, nada, pues vamos a calcular el flux de A, del componente A, usando esa fórmula general. ¿Está bien? Que depende del tridente de A que se calcula a través de esta relación. O sea, que necesito conocer el tridente de A y el tridente de B. ¿Está bien? Para mezclas ideales, yo sé que concentración de gases, perdón, for ideal gas mixture, yo sé que concentración es igual a P sobre RT, así que lo reemplacé y puedo utilizar la misma ecuación. ¿Está bien? Ahí está. Ahora la pregunta es, ¿qué sucede, verdad, si tenemos, verdad, el caso de difusión en estado estacionario, pero que B está estancado? Si B está estancado, NB vale 0. Y si NB vale 0, ¿cuánto vale el tridente? Si el tridente es Na sobre Na más NB. Y NB vale 0. Pues Na entre Na, 1, el tridente vale 1. Así que ya sabemos que cuando es una película estancada de B, pues tridente vale 1. Vale 1 enseguida y el valor de 1. ¿Está bien? Así que ya hemos visto varios casos, ¿verdad?, para diferentes alternativas. Ahora, ¿qué pasa si es líquido? Pues si es líquido, pues vamos a hacer lo mismo. Nos vamos a robar ecuaciones que están desarrolladas para gases y voy a tratar de adecuarlas a líquidos, considerando que los líquidos están diluidos. Así que en ese caso,
Yo se los dije, esta parte, el capítulo 1 y el capítulo 2 son un formulario, un montón de fórmulas. Así que la clave de todo esto es saber cuándo voy a usar cada fórmula. Por ejemplo, si no me están diciendo equimolar en contradifusión, yo no puedo usar las fórmulas para equimolar contradifusión. Si no me están diciendo que B está estancado, yo no puedo decir que el tridente vale 1. O sea, esa clase de errores yo no las puedo cometer. ¿Está bien? Así que yo tengo esta ecuación para gases, ¿verdad? YA2, YA1, que son las fracciones en el punto 2 y en el punto 1 para el componente A. Pues, ¿qué pasa ahora si es una solución diluida? Pues, miren que el DAB ahora lo calculo para soluciones diluidas y yo tengo la fórmula. La concentración como es líquido, yo sé que es la densidad sobre el peso molecular average de esa solución. ¿Está bien? Básicamente, y cambio Y por X, porque como son líquidos, utilizo, ¿verdad? X. Así que básicamente una analogía a lo que estoy haciendo, estoy adaptando, la verdad, la fórmula de mezcla de gases ideales, adaptándola a soluciones líquidas diluidas. Vamos entonces a mirar para líquidos, si son, por ejemplo, en estado estacionario, ¿verdad? De A, difundiendo a través de una película estancada de B. En ese caso, como B está estancado, ya vimos que el tridente vale 1. Así que esta ecuación se convierte en esta ecuación, ¿verdad? Se convierte en esa ecuación. Así que yo les voy a demostrar en donde, miren lo que aparece una fracción, ¿verdad? Media logarítmica, así parecida a la que usted usaba en heat transfer con las temperaturas, en donde prácticamente usted restaba las temperaturas y luego las dividía entre el logaritmo natural del cociente de esas temperaturas. Pues también hay un término específico para la fracción, ¿verdad?, de B en la solución líquida. En el siguiente slide voy a hacer esta demostración. Si entonces es equimolar en contradifusión, miren lo que ocurre. Na es igual a menos Nb. Eso ya lo expliqué en el slide anterior. En ese caso, yo no puedo hallar el tridente, porque tridente es Na sobre Na más Nb. Y si estos son iguales, pero en signos contrarios, me va a dar 0. Yo no puedo dividir entre 0, así que no está definida. ¿Qué hago? Busco la ecuación equimolar en contradifusión para gases, ¿verdad? Que son estas dos que ya vimos ahorita, y simplemente la adapto a líquidos, calculando el DAB con las fórmulas para líquido. La concentración la reemplazo por el peso molecular, la división entre el peso, entre la densidad de la solución y el peso molecular promedio, y en vez de Y utilizo X porque es líquido. ¿Está bien? Así que me robé esa ecuación y la adapté ahora para líquidos, soluciones líquidas diluidas. Vamos a la demostración que les dije. En este caso, ¿verdad? La idea es demostrar que esto sí es cierto. Voy a partir de la ecuación general de gases, ¿está bien? Y entonces la adapto a líquido. ¿Cómo la adapto? Pues sería el DAB para líquidos, mírenlo aquí. Además de eso, ya vi que tridente vale 1, así que aquí va a 1, va 1 aquí, va 1 aquí. En vez de usar Y uso X porque es para líquidos. Y la concentración la reemplazo por este término de densidad entre peso molecular average. ¿Está bien? Y entonces voy a empezar a trabajar con eso. Si en el extremo 2, yo sé que tengo dos componentes. Tengo XA, ¿verdad? Tengo XA2 más XB2, pues yo sé que la suma da 1. Por eso yo sé que 1 menos XA2 vale XB2, así que pongo XB2, lo mismo en el punto 1, ¿verdad? Acuérdense que estamos hablando de un extremo, punto 1, punto 2. En el punto 1 es lo mismo. Déjenme convertir esto en tablet para poder escribir mejor y mejor.
En el punto 1, pues va a ser lo mismo. Pues en el punto 1 yo tengo XA1 más XB1 igual a 1. Así que 1 menos XA1 es XB1. Y hice lo mismo, lo reemplacé. Ahora multiplico y divido todo por XA1 menos XA2 y no estoy modificando nada porque estoy multiplicando y dividiendo por el mismo término. ¿Está bien? Así que A1 menos A2, si yo reemplazo lo que equivale a 1 y lo que equivale a 2, se cancelan los unos y me queda que XA1 menos XA2 es lo mismo que la diferencia de XB2 menos XB1. ¿Está bien? Así que, ¿qué hago? El de abajo si lo reemplazo, XB2 menos XB1. Y veo que esto es que el inverso de la media logarítmica, ¿verdad? El inverso de la media logarítmica. Porque, pues, ¿qué hago? Lo reemplacé en vez de escribir XA1 menos X, coloqué su homólogo que lo acabé de demostrar aquí, XB2 menos XB1 y me quedó entonces el inverso de la media logarítmica. ¿Está bien? Mírenlo aquí, el inverso de la media logarítmica. Así que lo escribo, 1 sobre el inverso, 1 sobre el inverso de la media logarítmica. Y entonces llego exactamente a lo que quería demostrarles. ¿Está bien? Que era esta expresión que usted ve allí. ¿Está bien? O sea que ahí tenemos entonces esa expresión. Vamos ahora a analogías. Yo les dije ahorita, ¿verdad? Que en una diapositiva vamos a ver las similitudes que hay entre, perdón, aquí que esto está como similitudes que hay entre un momento que no sé qué pasó aquí. No sé cómo volver. Listo. Vamos a parar el video, ya está bastante largo. No sé cómo volver al principio porque esto se enloqueció. Y nada, vamos a dejarlo hasta aquí, así que en un video aparte entonces le voy a explicar este resumen, el resumen ya volví al mismo video. Vamos a aprovechar para no hacer otro video, sino que quede todo aquí. Las analogías que yo quería mostrarle era entre heat, mass and momentum. En heat, en la ley de Fourier, usted ya la estudió y sabe que el calor es igual a, ¿verdad?, a menos K sobre dt de Z, en donde K es la constante de proporcionalidad y es el thermal conductivity. También en momentum, ¿verdad?, vio la ley de Newton y usted sabe que el shear stress es directamente proporcional al cambio de velocidad en la dirección Z y esa constante de proporcionalidad es la viscosidad. ¿Está bien? Y ahora en más aprendió la primera ley de Fick y sabe que el flux es directamente proporcional al gradiente de concentración y esa de proporcionalidad es el coeficiente de difusión. Así que vemos que prácticamente lo mismo, son bien análogos. Vamos a mirar momentum primero. En momentum, yo sé que el shear stress, ¿verdad?, es directamente proporcional al cambio de velocidad con respecto a Z. Y esa constante de proporcionalidad es la viscosidad. Si yo multiplico y divido por densidad, me queda mu sobre densidad, que es viscosidad cinemática, ¿verdad? Viscosidad cinemática. ¿Cuáles son las unidades de viscosidad cinemática? Pues vamos a reemplazar. Viscosidad cinemática sería mu, que es viscosidad es kilogramos metros segundos.
dividido entre la densidad o multiplicado por su inverso, que es lo mismo. Sería metros cúbicos por kilogramos, perdón. Se cancelan los kilogramos y me queda metro cuadrado según, miren que son las mismas unidades del coeficiente de difusión que estamos discutiendo en mass transfer, por eso es homólogo. Si usted ve lo que está dentro de la derivada, entre paréntesis, que es velocidad por densidad, pues velocidad en metros por segundo y densidad en kilogramos por metro cúbico, pues prácticamente metros por kilogramos por segundo es momentum y metro cúbico es volumen. Es como si tuviese una densidad o una concepción de momentum. Vamos a mirar ahora para el calor, que es la ley de Fourier. Lo mismo, ¿verdad? Tengo que el calor es por conducción, es directamente proporcional al cambio de temperatura con respecto a la dirección Z, donde K es el thermal conductivity. Estas son las unidades, watts, metro a la -1, Kelvin a la -1. Si yo multiplico y divido por C sub P densidad, entonces se convierte este término de aquí, K dividido entre C sub P por densidad, se convierte en el thermal diffusivity, cuyas unidades son longitud al cuadrado por tiempo. Mírenlo aquí, longitud al cuadrado por tiempo. Si reemplazo las unidades de temperatura, si reemplazo aquí K sobre C sub P densidad, thermal conductivity, watts, metro, Kelvin, o dividido entre C sub P, este es el inverso de C sub P, las unidades, el inverso de las unidades de densidad, mírenlo aquí. Y además de eso yo sé que joules por segundo es igual a un watts, pues me queda en metro cuadrado segundo cuando se cancelan las unidades. Son exactamente metro cuadrado por segundo, esa constante de proporcionalidad tiene las mismas unidades que el DAB. ¿No les parece una coincidencia? Pues es lo mismo. Bienvenido a la ingeniería química. Todos esos procesos o menos de transporte son equivalentes, ¿verdad? En cierto modo son iguales. Si analizo lo que está dentro de la derivada, entre paréntesis en la derivada, ¿verdad? Que es temperatura C sub P por densidad, temperatura Kelvin, C sub P, aquí están las unidades, densidad, aquí están las unidades, pues me queda joules por metro cúbico. Pues eso es una concentración de energía. Ahorita era concentración de momento, ahora es concentración de energía. ¿Está bien? Es bien parecido a todo lo que hemos venido hablando, ¿verdad? De bien parecido a la ley de Fick, ¿está bien? Tiene prácticamente los mismos homólogos. En la ley de Fick es el cambio, ¿verdad? Flux es directamente proporcional al cambio de concentración. Al cambio de concentración con respecto a la dirección en la que se da la difusión. Entonces vemos que concentración, pues es lo mismo para ley de Fourier, era concentración de energía. Lo que está dentro del paréntesis, concentración de energía. Y para momentum, pues concentración de momentum, lo que estaba dentro del paréntesis. También podemos sacar los números adimensionales. Déjenme que esto se volvió loco. Podemos sacar los números adimensionales. No sé qué le está pasando a esto. Podemos sacar los números adimensionales. ¿Está bien? Podemos sacar los números adimensionales. Por ejemplo, el número de Lewonberg es la relación entre thermal diffusivity y mass diffusivity. Es decir, ¿verdad? El thermal diffusivity, ¿cuál era ese constante de proporcionalidad? El thermal diffusivity. Thermal diffusivity sobre mass diffusivity, que es para, ¿verdad? La difusividad másica. Y el thermal diffusivity es igual a ¿qué? A K sobre C sub P por densidad. Así que el número de Lewis yo lo puedo hallar
si conozco K, C sub P, densidad y el DAB, que ya voy a usar la rutina de MATCAD para poderlo hallar. El resto son constantes que puedo hallar en los libros. El número de Prandtl number es la relación entre el momentum diffusivity y thermal diffusivity. Y ya usted sabe que momentum diffusivity es la viscosidad cinemática. Y el thermal diffusivity aquí está. Si reemplaza thermal diffusivity y viscosidad cinemática, que es viscosidad sobre densidad, pues al final le queda mu C sub P sobre K. Y la relación entre el Smith number and Prandtl number, ¿verdad? Es prácticamente el Smith number, aquí es igual. Mu densidad de AB por el inverso del Prandtl number, que es K sobre mu C sub P, pues en ese caso K dividido entre densidad por C sub P es el thermal diffusivity, y thermal diffusivity dividido entre DAB equivale al Lewis number. ¿Está bien? O sea, tenemos, ¿verdad?, las diferentes maneras. Y recuerden que el Smith number, que fue algo que me olvidé ahorita, es la relación entre el momentum diffusivity and mass diffusivity. El momentum diffusivity es la viscosidad cinemática dividido entre el mass diffusivity, que está representado por el coeficiente de difusión. Y el viscosidad cinemática es densidad sobre viscosidad sobre densidad. Así que el Smith number yo lo puedo calcular dividiendo mu sobre densidad por el DAB. Está bien, fue un poquito largo este video, pero quería terminar la teoría para entonces meterle mano, ¿verdad?, a los videos de cómo se utiliza el DAB para hallar el coeficiente de difusión. El video de la demostración de cómo se desarrollan las sumatorias para la difusividad efectiva, y entonces va a venir una clase en donde vamos a resolver problemas prácticos del capítulo 1 para que vaya ya teniendo una idea cómo, ¿verdad?, los vamos a resolver para el examen. ¿Está bien? Así que muchas gracias a todos, ¿verdad?, por su atención. Esto sigue loco. Muchas gracias por su atención. Así que nada, nos vemos. Hasta luego.